pues imagínense, ya está aquí Agustín, que no importó la lluvia, nada, presente en el De Eso Se Trata. Del alma. El Alcacelser del alma. Alcacelser Aquí, del alma. oigan, no me han dicho, Martín, ¿cuánto tiempo le vamos a dar aquí al Agustín? 10 minutitos. Oye, cada día te están cortando más. ¿Sí? Es la envidia de Martín. Es la envidia de Martín, ¿verdad? O sea, Martín Martín no, está nomás, cuidando no, su no, salud. no. Ajá, entonces, para no tener que cortarme, ya mejor lo está marcando previamente. Muy bien. Pero hoy sí nos vamos a extender un poquito con una de las recomendaciones. Porque una de las recomendaciones rinde tributo. Esto ya aparece en Necrológica. La semana Ok. pasada. Sí, estamos haciendo ese recorrido Por de los leyendas personajes, que estamos ¿no? perdiendo, las leyendas que estamos perdiendo, aquí en Agustín con Agustín, su espacio de qué ver y qué no ver en cine, series, televisión, donde además les ayudamos a su economía a ahorrar un dinerito. Y la semana pasada, justo cuando terminó la emisión anterior, falleció uno de esos músicos que solamente ocurren una vez cada 100 años. Una de las personalidades más influyentes dentro de la cultura popular, no solamente norteamericana, sino mundial. Alguien que no creó un género, no creó el pop, pero sí lo redefinió a su imagen y semejanza. Brian Wilson de los Beach Boys falleció a la edad de 82 años, después de una lucha bastante breve contra la demencia, después de la muerte de su esposa y salvadora Melinda. Brian Wilson, líder de los Beach Boys, una de esas agrupaciones que cuando estábamos comentando, Ricardo, algo que hablamos mucho es, oyes estas canciones y son súper bonitas, súper pacíficas, peace and love and understanding, pero cuando te metes a la historia, biografía, a la biografía, bárbaro, es como un capítulo de Rosa de Guadalupe sin vientecito. O sea, porque cada tragedia que le pueda pasar a alguien en la vida, los Beach Boys la vivieron. Se cruzaban por ahí, ¿no? Se tropezaban con la tragedia. A ver, una agrupación que se podía poner en los años 70 al tú por tú con los Beatles, No, de pues, hecho, inclusive les ganó varias veces, ¿no? Los Beach Boys. en mi corazón siempre. Bueno, en tu En mi corazón. corazón Pero no, siempre. no. Vimos ahí en las listas, en el mismo documental, cómo de pronto estaban uno y uno. Era una relación simbiótica Sí, muy sí, interesante sí. porque Brian Wilson escribe en los años 60 Don't Worry Baby y los Beatles oyen la canción y dicen hay alguien en América que está haciendo algo que nosotros no soñamos hacer y crean Rubber Soul. Brian Wilson escucha el Rubber Soul de los Beatles con éxitos como Drive My Car o Norwegian Good y decide crear esa obra maestra llamada Pet Sounds, este disco que él decide mostrar al mundo con la idea de que eran sinfonías adolescentes para Dios, inspirado mucho en la figura de su muy amado y polémico Phil Spector, este productor de los años 50, que se anotó grandes éxitos con Tina Turner y con The Ronettes. Cuando los Beatles oyen Pet Sounds, deciden que tienen que superarlo y crean el Sargento Pimienta. Pero al mismo tiempo que Brian Wilson estaba creando estas obras maestras que le iban muy bien en la crítica, pero muy, muy mal en ventas, él estaba batallando internamente con esquizofrenia, con trastorno bipolar y con un perfeccionismo que lo llevaría a crashear en los años 70, convirtiéndose pues en una de las historias de alguien que pudo haber sido grande, exiliándose en su mansión, pesando 180 kilos, grabando canciones en su alberca, rodeado de arena, divorciándose, empezando relaciones muy extrañas con su psiquiatra Eugene Landy, que lo mantenía dopado para poder explotarlo. Pero al final de cuentas, y esto va a ser un cliché, la música lo salvó. Y el amor lo salvó. Y si bien nunca pudo ser funcional como lo había sido antes, sí se acercó a una idea de felicidad que prácticamente desde la cuna le fue negada. Y esta es la historia que narra Frank Marshall, productor de cabecera de Steven Spielberg, en el documental The Beach Boys, una historia americana. Es una historia americana. Claro. Es la historia de un chico que a los 7 años ya tocaba piano, y tocaba piano como Los Ángeles. Y cantaban de una forma tremenda. Las melodías de los Beach Boys. Que es la gran diferencia, ¿no? Que digamos, había buenos músicos, pero en el pop esas voces no se conocían, ¿no? O sea, no las tenías de manera La manera de cotidiana. armonizar que tenían también en muchas ocasiones era azúcar sobre el veneno. Porque mientras que nosotros oíamos estas canciones sobre chicas, sobre surf, sobre pasarla bien con los amigos, Surfing USA, California Girls, In My Room, lo cierto es que dentro había una serie de conflictos que nunca pudieron sanar.
ya desde el padre Murray, que era alguien que quería ser compositor Sí. y que al final acabaría estafando a sus hijos registrando las canciones de los Beach Boys eso- como suyas. Esa parte del Esa parte es documental. horrible. ¿Qué onda? Sí, era el tío, ¿no? No era el papá. Era el papá, ajá. Era el papá, que era un papá violento. De hecho, una vez golpeó a Brian Wilson con tanta fuerza que le reventó el oído. Brian Wilson solo tenía Un un oído. oído, o sea, que le servía, que reunió a sus hijos para que hicieran una bandita que cantara las glorias de California y que solo uno sabía surfear, que era Dennis Wilson, Sí. que es el rockstar de los rockstars, Sí, sí. porque hay una frase que se acuña mucho a Dennis Wilson, que era: es como ver un volcán en erupción, porque es hermoso hasta que te acuerdas que pulverizó a todo un pueblo. Y Dennis Wilson, acuérdate que también era amigo de Charles Manson. Oye, no, pues Y llegó que a le robó- componer rolas para los Beach Le Boys, robó ¿no? una canción de Dennis Wilson. Y mientras tanto, Brian Wilson seguía como esta musa, y todo culminaría en Pet Sounds, que contiene la canción favorita de Paul McCartney, God Only Knows, que contiene también sónicamente cosas que Oye, sí, nada sí, se sí, parecía. sí, Canciones como I Just Wasn't Made for This Time, sí, sí. Wouldn't It Be Nice, Put Your Head on My Shoulder, no confundir con Tu cabeza en mi hombro de Roberto Jordán, pero que llegó como Ícaro al sol y al final sus alas se quemaron. Fue alguien que tardó muchos años en regresar, que siempre estuvo con la obsesión de grabar un disco llamado Smile, que también era explotado por su propia familia, su primo Mike Love, que yo creo que es el imbécil más grande que ha dado la música, junto con Eric Clapton, que lo explotaba y después lo demandó para que le diera el 50% de regalías, y ganó porque Brian Wilson no estaba cabal. Claro. Es alguien que después reunió a los Beach Boys para celebrar 50 años y corrió a Brian Wilson de la banda cuando acabaron la gira. Estas son historias truculentas, pero son historias que al final de cuentas nos muestran el poder de salvación que tiene la música. Sí. Vemos a un Brian Wilson que después de la reclusión conoce en una concesionaria de autos a quien sería su segunda esposa, Melinda, y que empezaría ella a tomar las riendas de la vida de Brian y que lo empezaría a orientar a una vida más o menos normal. Adoptaron, creo que, 6 hijos posteriormente. Brian Wilson después tuvo un contrato con Disney. De hecho, hay un disco muy bueno que él toca canciones clásicas de Disney. Vale mucho la pena escucharlo. Y al final de cuentas, como lo dice Frank Marshall, es una historia americana. O sea, es una historia que cuando crees que ya no puede ser peor, Sí. me recuerda mucho en la estructura de la narrativa a este documental esencial que también puede ver en Netflix, La sal de la tierra, de Wim Wenders, Sí, sí, sí. también que es te lleva verdad. al infierno, pero después te lleva a los cielos, ¿no? De este fotógrafo que se me escapa el nombre, que acaba de fallecer. Sí. Es un documental que vale mucho la pena ver, y sobre todo vale mucho la pena revisitar estos discos, porque muchos se quedan con Pet Sounds. O sea, Pet Sounds fue elegido recientemente por Rolling Stone el segundo mejor disco de todos los tiempos. The New Musical Express lo nombró el tercero, VH1 lo nombró el tercero. Pero hay grandes obras como Beach Boys Today, que es más inocente, el Surf's Up, que es... Oye, pero el lado B también, ¿no? De cuando se cambian hasta de nombre y son así como hippies y cosas A de ver, y esas. que son hippies. También está muy bueno. Es Friends y buenísimo, ¿no? Smile y Smile Sí, son sí, muy discazos buenos. Digo, se delirantes. salen completamente de lo... O sea, los escuchas y nunca te enteras de que son los Beach Boys, ¿no? Pero son discos muy buenos, Y ¿no? son discos muy experimentales que después Mike Love sepultaría en los años 80, porque el mayor éxito de los Beach Boys es quizás su peor canción, Kokomo, que hicieron para la película de Cocktail Sí, de, de Tom Cruise, donde Brian Wilson no participó y que Mike Love se jactaba de pudimos tener un número 1 sin la influencia de Brian Wilson. Pero Claro. actualmente esta canción es detestada por cualquier persona que tenga oídos. Exactamente. Es un documental que nos va narrando varias vidas dentro de una banda, con Brian Wilson en el centro, y que al final de cuentas, si bien la narrativa es muy engañosa, porque tocas la película y dices, ay, qué bueno que le fue bien a Brian Wilson después, pero después ves cómo le fue los últimos 2 años y dices, oh my God, ¿no? O sea, Claro. otra historia de terror dentro de Brian Wilson. Pero acaba en una nota muy positiva y que al final de cuentas trata de eso, o sea, de un hombre que siguió su musa, dio todo por su musa y no solamente se quedó en triunfar, sino que también trascendió. Sí. Porque Paul McCartney, leíste lo que escribió Paul McCartney ante la muerte de Brian Wilson, es Sí, que sí, decía, sí.
es que se nos murió Mozart, o sea, Claro. se nos murió Beethoven, se nos murió el hombre que hizo que el pop se adelantara 30 años. Claro. Escucha agrupaciones que van de Animal Collective, o Grimes, o Girls, y se sigue oyendo lo que él hizo en los años 60, pero se sigue oyendo desde otra faceta, porque superarlo, pues prácticamente Sí, no. Es imposible. Tienen una personalidad tremenda, ¿no? Musicalmente. Y bueno, algo que me gustó mucho del documental es como esa línea de tiempo, ¿no? Es decir, cómo triunfan, se van al hoyo completamente, intentan rehacerse, hacen estos discos experimentales que me Ay, me gustan encantan. muchísimo. Pero finalmente la generación posterior los reconoce como los primeros Beach Boys, ¿no? O sea, es decir, ellos fueron prácticamente los que los rescataron, llenaron estadios, todo el rollo. Y eso fue muy interesante, ¿no? Pues regresan a su origen y vuelven a triunfar, ¿no? No, a ver, y que también Brian Wilson fue alguien que siempre tuvo como sus valores dentro de la congruencia, porque Mike Love, que era su primo y coescritor, entre comillas, se volvió un republicano, fan de Trump, etcétera. Y Brian Wilson era alguien que decía, es que yo no puedo estar con él porque él representa todo lo contrario de lo que yo estoy cantando. Yo estoy cantando de felicidad y este Claro. vato ya me está politizando toda la música. Era una figura difícil, digo, también no era una figura que fuera pura, ¿no? En este sentido de que a veces vemos a No, los no. genios como puros. Su primera esposa la pasó terriblemente mal. O sea, esto de sugerir, seamos swingers con tu hermana, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. fue un padre terrible para sus hijos, que son Carney y Un Wendy. periodo de oscuridad tremenda en cuestión de drogadicción, Horrible. de dependencia, ¿no? Hay un artículo muy bueno de Jules Siegel sobre la grabación de Pet Sounds. Jules Siegel, este periodista que era uno de los mejores amigos de Thomas Pynchon, el único escritor del siglo XX que no sabemos su cara, Sí, sí. hasta que le robó a la esposa, que se llama Adiós Playa, Hola Adiós, Ajá. que narra la grabación de Pet Sounds y que llega un momento en el cual hasta él dice, es que yo no estoy creyendo lo que estoy escribiendo porque es un delirio. O sea, porque eran Brian Wilson tomando el estudio como un instrumento, los Beach Boys como simplemente voces de Sí, apoyo, sí. él saliendo con una radio para grabar el sonido de las palmeras y poder trasladarlo a la música. Alguien que de repente va en el backstage y ve a dos chavas y les dice, hola, soy Brian Wilson. Y las chavas le responden, lo sabemos, somos tus hijas. Oye, pues ahora O sea, que dices esta frase, así se llama su autobiografía, ¿no? Yo soy Brian Wilson y tú no. Exactamente, como Chevy Chase en los años 70. Yo soy Chevy Chase y tú no. Este documental se puede ver en Apple TV y se Sí. puede ver en otras plataformas. En Disney también, ¿no? En Disney Plus, Disney Plus, tienes toda la razón. Sí. Vale mucho, mucho la pena verlo y revisitar a los Beach Boys, porque hay más Beach Boys, más allá de los excesos, más allá de la locura y más allá del Pet Sounds. Sí, sí. Hay varios discos que están esperando ser descubiertos. Sí, y una historia tremenda. Agustín, se nos acabó el tiempo. Pues ya el dragón para la otra semana. El ¿Qué te dragón, parece? eso sonó como albur. Bueno, la próxima película La próxima es película, la siguiente semana. el miércoles a partir de las 9:30 de la mañana, Cine Series TV aquí en Agustín con Agustín. Nos pueden ver en Facebook, nos pueden ver en Megacable. Sí. Y muchas gracias por su atención. Perdón que les haya robado un poco de su tiempo, pero ustedes me robaron el corazón. Oh, no puede ser, qué frase. Bueno, Agustín, muchísimas gracias.